Para comenzar a implementar nuestra seguridad en un proyecto basado en el Framework Symfony, vamos a preparar, aunque sea mínimamente, un pequeño proyecto. Vamos a hacer un pequeño proyecto de magazine, un pequeño periódico personal de noticias y que nos va a servir para tener esa parte visible, frontal, y esa parte de administración, backend, que vamos a proteger. Por lo tanto, sin entrar en muchísimas explicaciones, puesto que tengo ya hasta 2 o 3 listas de distribución sobre el framework Symfony, vamos a preparar ese pequeño proyecto, vamos a hacer un pequeño recordatorio y vamos a crear lo esencial para después implementar la seguridad. Aquí el primer paso será el de crear un proyecto y lo vamos a crear con la versión 3.4, es ahora mismo el LTS con un mayor mantenimiento en el tiempo y abriendo nuestro interfaz para generar comandos que nos sintamos más cómodos. Crearíamos o introduciríamos el comando de Create Project a través de Composer y utilizando el Standard Edition, puesto que va a ser un proyecto en web, vamos a darle un nombre, periódico personal, con la versión 3.4. Una vez acabado, comenzaremos a realizar los siguientes pasos. Con la aplicación ya instalada y con una base de datos que hemos denominado periódico personal, podemos comenzar a trabajar esas dos partes o a preparar el proyecto para después trabajar esas dos partes a nivel de seguridad, aunque sea a nivel básico. Vuelvo a insistir que no voy a profundizar en algunos aspectos que voy a hacer prácticamente de forma automática o de una forma muy mecánica. En principio, en nuestro bundle solo tenemos un controller, que es el default controller que ataca o que está simplemente definido el home. Vamos a copiar, vamos primero a generar un nuevo controller que se va a llamar admin controller y en el que vamos a colocar, ya os podéis ir haciendo una idea, todos aquellos acciones que queramos proteger a nivel de seguridad. Vamos a copiar el código del controller principal y lo vamos a colocar en nuestro recién creado admin controller, cambiándole este admin controller, y evidentemente vamos a darle una ruta general para que después sea más fácil de controlar, de proteger y de configurar toda la seguridad. Las rutas generales no necesitan del name, puesto que aplica a todos los actions posteriores, y le vamos a decir que se llame admin esta ruta, que va a estar por debajo de este admin controller. Por ejemplo, un nueva noticia, aunque nueva noticia action, aunque después incluso lo volveremos a rehacer cuando utilicemos la función del CRUD sobre un entity recién creado. Vamos a dejarlo así, simplemente para tener, vamos a aplicarle nueva noticia, aunque como digo, después utilizaremos el hacedor, el CRUD, para gestionar todos estos actions de una forma automática. En el default, que está atacando también al base, vamos a Resources, Views, base. Vamos a añadirle también, para que quede un poquitín más aseado, el framework CSS Materialize. Si nos vamos a materialicecss.com, es un framework que estoy evaluando en estas últimas semanas y que me resulta bastante cómodo, es sencillo, tiene muchísimas características, no es tan complejo como Bootstrap y además está basado en Google Design, por lo tanto la estética es muy interesante. Vamos a incluir ese CSS. Por encima del block style sheet, para que no sea machacado si después queremos añadir otro código particular, y vamos a añadir este script que completará
por encima de ese código de JavaScript que se podría cargar dentro de cada uno de los elementos. Muy bien, con esto podría ya lanzar, voy a meterme dentro del periódico personal y voy a lanzar PHP bin console server run para comprobar que al menos console run para comprobar que al menos las pequeñas modificaciones que hemos realizado están bien realizadas y que podemos empezar a definir nuestra primera entidad, que va a ser la de noticia. Vamos a comprobarlo. Muy bien, aquí tenemos admin y en la siguiente tendríamos ni más ni menos que exactamente lo mismo, por lo tanto está funcionando correctamente porque estamos utilizando el mismo index. Muy bien, pues vamos a generar esa entidad que después utilizaremos para realizar esta gestión de las entradas, de las noticias, y utilizaremos, como repaso, vamos a utilizar primero el PHP bin console doctrine create. Para ello necesitaremos arrancar, si estamos en modo local, nuestro servidor de base de datos, que en mi caso voy a utilizar MySQL, realizando las configuraciones adecuadas. Y en segundo lugar, también vamos a arrancar Apache por si queremos gestionar algunas acciones mediante phpMyAdmin. Vamos a parar el servidor interno de Symfony y vamos a lanzar esa creación de base de datos que le hemos llamado periódico personal también. Vale, muy bien, ahí está. Acaba de ser creada la base de datos periódico personal, y una vez que ya la tenemos creada, lo que podemos hacer es crear una entidad que le vamos a llamar noticia. Mediante el comando doctrine generate entity se nos abre este gestor, este pequeño script para crear una nueva entidad. En este caso va a estar dentro de app bundle noticia por anotación, y el primer campo va a ser pues un título. Va a ser de tipo string, unos 512 caracteres como máximo. Un subtítulo que también podría hacer de pequeña descripción de lo que vayamos a después incluso querer poner en portada. También es de tipo string, vamos a dar el mismo tamaño. El texto o la noticia, texto noticia, va a ser de tipo text, en este caso es más grande. Vamos a incluir una URL imagen por si queremos incluir alguna imagen, y así no vamos a hacer uso de subir imágenes, que sería un poquitín más complejo. URL extenda o más info, que también va a ser una URL externa, vamos a ponerlo 255 también. Y por último vamos a ver los tipos de un datetime, un date, que va a ser fecha creación de tipo date, como campos de nuestra entidad. Fijaos que ya ha sido creada esta noticia con todos los campos. Si necesitamos posteriormente más campos, pues cogeríamos y ampliaríamos a partir de esta entidad creada. El siguiente paso será actualizar la base de datos. Yo ya lo tengo hecho, pero bueno, os voy a enseñar el comando que ya lo hemos visto en otras ocasiones: doctrine, esquema, update, force,
me va a decir que no hay nada que actualizar. Vuelvo a repetir, si lo lanzáis por primera vez, puesto que yo entre un vídeo y otro ya lo tenía hecho, os pondrá que hay la nueva base de datos, la nueva tabla que se llama noticia y debería de actualizarse. Muy bien, el siguiente paso va a ser, pues aunque teníamos el admin controller realizado, voy a utilizar una función del console que se llama Doctrine Generate CRUD sobre esta entidad que se llama noticia para generarme tanto el controller como el formulario como todas las acciones pertinentes, que va a ser lo que yo vaya a proteger. En vez del admin controller voy a proteger el noticia controller. No funciona, tenemos que adecuarlo siempre, es bueno saber cómo se hacen las cosas, pero sí que nos adelanta mucho trabajo, aunque no es perfecto la generación en muchas ocasiones, sobre todo si utilizamos el castellano. Si utilizamos otros idiomas, tenemos que siempre adecuarlo, o si aunque utilicemos el inglés, siempre tenemos que perfilarlo. Bueno, vamos a utilizarlo y veréis de qué estamos hablando. Vamos a querer crear todas las acciones, todo el CRUD completo, por lo tanto le decimos yes. Vamos a utilizar el enrutado por anotación y vamos a utilizar un prefijo de ruta que va a ser el de noticia, que justamente va a ser el que después protegeremos. Le podríamos haber llamado perfectamente admin. Vamos a crearlo bajo el subapartado de admin, y de esta forma quedará quizá mucho más claro. Y por último configuramos, le damos yes para que cree, como estáis viendo aquí, tanto la noticia, todos los views correspondientes a noticia, ¿veis? Todos los views, y por último me genera también el noticia type. Vuelvo a repetir que si entráis dentro del noticia controller, pues tendréis que revisar cada uno por ejemplo, veis aquí se ha hecho la noticia, se ha hecho un poco de lío, noticia, esto lo vamos a dejar puesto que es una variable, pero debería ser cambiado también, noticia, vamos a copiar este new noticia por si acaso aparece en alguna que otra ocasión. En principio parece ser que no, ¿vale? Ahí se había hecho un poco de lío, pero bueno, lo podemos revisar posteriormente para ver si existe algún error. De esta forma tenemos hecho ese CRUD, que también es interesante. Vamos a lanzar el servidor. Es interesante tener esas plantillas ya realizadas para ir adelantando trabajo y comenzar con la parte que nos ocupa, que es la de seguridad, y ni más ni menos proteger esta parte recién creada, que va a ser el admin. En principio esta sería la lista de noticias. Vamos a ver muy bien, me está saltando el admin. Lo voy a borrar ahora mismo, puesto que ya no lo voy a utilizar, para que me salte este admin recién generado de noticia. Vamos a recargar y veremos que ahora sí va a actuar el nuevo controller que hemos generado, que ha generado ese CRUD a través de console. Muy bien, aquí lo tendríamos. Crear una nueva noticia me lanzaría este formulario. Está mal alineado y está mal colocado por el CSS, pero bueno, nos va a servir para, como decíamos anteriormente, tener un proyecto ya preparado para aplicar totalmente la seguridad, o comenzar con la seguridad dentro de Symfony.